Hola a todos, mi nombre es Camila Torres, compañera suya de séptimo año y hoy día les voy a presentar este repasito de trastornos tiroides. La primera pregunta dice, un paciente presenta en exámenes de laboratorio una T4 libre en 1.1 y una TSH de 8.4. Si este paciente recibe una sobrecarga de yodo, es correcto afirmar que A. Existe riesgo de pérdida del fenómeno de escape. B. Habrá compensatoriamente un aumento en la actividad y expresión de NIS. C. Existe riesgo de tormenta tiroidea. Y D. Habrá compensatoriamente un aumento de la actividad de TPO y DUOX2. Entonces, primero vamos a repasar un poquito los valores normales del laboratorio de la tiroides. En general, los más importantes son la TSH y la T4 libre. TSH entre 0.4 y 4.4 en general y la T4 libre entre 0.5 y 1.3. En general, PERI 1. Estos igual varían de acuerdo al laboratorio donde ustedes los soliciten. En general siempre traen una tablita de cuáles son los valores normales, ya porque varían de acuerdo a los laboratorios, pero estos son los aproximados. También ahí tenemos los valores normales de T4 total, T3 libre y T3 total, que eso sí no hay que aprendérselos porque en general vienen siempre informados con sus respectivos valores normales. Ahora, en nuestro caso era un paciente que tenía una T4 libre en 1.1, que corresponde dentro del valor normal, y una TSH aumentada en 8.4. Entonces, nos preguntaban qué es lo que pasaba si es que le dábamos una sobrecarga de yodo. Y recordemos que lo fisiológico en general, cuando una persona recibe una sobrecarga de yodo, es el efecto Wolff-Chaikoff, que lo que pasa es que, digamos, compensatoriamente, como para defenderse esta tiroides de la sobrecarga de yodo a la que está expuesta, lo que hace es que va a generar una inhibición de la tiroperoxidasa y de la DUOX2. ¿Para qué? Para generar menos hormonas tiroides, ¿cierto? Y no caer en una tirotoxicosis ni nada por el estilo. Entonces va a recibir este folículo tiroideo un aumento de la cantidad de yodo y va a inhibir su producción de hormonas tiroides. En general, entonces, si es que le damos una sobrecarga de yodo, esta inhibición es fuerte, ¿ya? Entonces va a generar incluso un estado hipotiroideo, no es como que lo normalice, sino que lo baja. Entonces, la tiroides tiene también otros mecanismos muy inteligentes para escaparse de esto y poder seguir funcionando y produciendo hormonas según los requerimientos y no según el yodo que esté circulando. Esto es lo que llamamos el fenómeno de escape. Por culpa de esta gran cantidad de yodo a la que está expuesta y que le ha inhibido su producción de hormonas tiroides, lo que hace la tiroides es que disminuye la expresión y la actividad del NIS, que recordemos que es el intercambiador de sodio con yoduro, que va a permitir la entrada de este yoduro a el folículo. Entonces lo que hace es que disminuye la expresión y la actividad de este canal para dejar de recibir esa cantidad tan grande de yodo que la estaba inhibiendo y así puede normalizar su producción de T4 y de T3 en una forma independiente a esta gran cantidad de yodo circulante. Esto es lo normal. ¿Qué es lo que pasa? Que los pacientes que tienen basalmente una elevación de la TSH por cualquier mecanismo, por ejemplo, como en nuestro paciente que tenía criterios como para un hipotiroidismo subclínico, ¿cierto? Tiene una elevación de la TSH normalmente lo que va a hacer es aumentar la actividad del NIS. Normalmente hace eso. Entonces, si está aumentada, este mecanismo del fenómeno de escape no se va a poder lograr porque la tiroides va a querer regular a la baja su NIS, pero está constantemente estimulada por esta TSH aumentada, entonces no puede. Así que no logra escapar de esta supresión de la tiroperoxidasa y del DUOX2 y no logra normalizar sus concentraciones de hormonas tiroides por culpa de esta TSH elevada. Entonces se perpetúa esta inhibición. Y eso es lo que ocurre en los pacientes que tienen un aumento de la TSH. Ahora, la otra cosa que puede pasar es que en aquellos pacientes que tienen basalmente una autonomía funcional en su tiroides, o sea que tienen tejidos que están ya hiperproduciendo basalmente, va a ocurrir el efecto de Jod-Basedow, ¿ya? Que es que si estos pacientes que ya tienen una tiroides que está funcionando más de lo normal, les llega una sobrecarga de yodo,
Entonces no va a ocurrir el Wolff-Chaikoff. Esta tiroides no tiene ese mecanismo de compensación y va a aumentar muy importantemente su producción de hormonas tiroideas porque ya está su maquinaria funcionando sola y va a tener más sustrato simplemente. Entonces va a aumentar su producción de hormonas tiroideas. Y en estos pacientes que tienen una autonomía funcional de base, como puede ser una enfermedad de Graves, una adenoma tóxico, un bosio multinodular con nódulos funcionantes, va a haber un riesgo de tirotoxicosis en estos pacientes, si es que son expuestos a cargas de yodo muy importantes, ¿ya? Em, de hecho, por ejemplo, recuerden que estos pacientes cuando se tratan con yodo radiactivo, antes hay un tiempo en el que están recibiendo fármacos antitiroideos para evitar este riesgo de tirotoxicosis, ¿ya? Que es inducido por yodo y que esto no es lo fisiológico. El Wolff-Chaikoff sí es fisiológico, esto es patológico, ¿ya? Entonces, como podrán ya se habrán dado cuenta, la correcta es la alternativa A, porque este paciente tenía un aumento basal de su TSH que le va a dar un riesgo de pérdida del fenómeno de escape cuando se esté expuesto a una sobrecarga de yodo. La alternativa B no es correcta porque dice que va a aumentar la actividad y la expresión de NIS en forma compensatoria. Y esto es como lo opuesto a lo que pasa, ¿cierto? El fenómeno de escape es una disminución compensatoria, no un aumento. La C dice que existe riesgo de tormenta tiroidea y como dijimos, esto es para los pacientes que tienen un aumento de la función de la tiroides, pero basalmente, ¿ya? Y en estos casos, estos pacientes se presentarían probablemente con un hipertiroidismo subclínico, no hipo. Entonces su TSH debería estar inhibida y no aumentada. Así que no es sugerente de ese tipo de cuadro. Y la D dice que habrá compensatoriamente un aumento de la actividad de TPO y DUOX2, y esto es, digamos, lo opuesto al Wolff-Chaikoff, ¿cierto? El Wolff-Chaikoff era sobrecarga, inhibición de estas enzimas para bajar la producción de hormonas, y es lo opuesto que sale en esta alternativa, por lo que no es correcta. Entonces la correcta era la A. Vamos a ver la pregunta 2 que dice, ¿cuál de las siguientes condiciones se asocia a una T4 aumentada con TSH normal? Dice A, síndrome del eutiroideo enfermo, la B, hiperestrogenismo, la C, administración de corticoides exógenos y la D, hipotiroidismo subclínico. Con este tipo de preguntas pasa que cuando les colocan solamente T4, se refieren a T4 total. Ya recuerden eso, porque puede uno confundirse en las pruebas con eso. Cuando les hablen de T4 libre o T3 libre, les van a colocar dirigidamente T4 libre. Si les ponen solo T4, se refieren a T4 total, ¿ya? Así que aquí nos están diciendo T4 total aumentada con TSH normal. Y vamos a analizar entonces las alternativas que nos planteaban. El síndrome de tiroideo enfermo, como recordamos, en general la T4 y la TSH se mantienen normales, ¿ya? Porque la alteración va a estar en el nivel de T3, ya esto es más hacia la desyodación, ¿cierto? Entonces, en general, en la gran mayoría de los pacientes, lo que va a estar disminuido es la fracción tanto total como libre de la T3, ¿ya? La T4 y la TSH no se deberían modificar. Ahora, lo que sí pasa cuando la enfermedad ya es muy grave es que baja todo, todo por igual, ¿ya? Va a disminuir la T3, la T4 y la TSH, todo va a estar disminuido, ¿ya? Pero en general, el compromiso más frecuente es una disminución de la parte que está en T3, ¿ya? T3. Ahora tenemos otra condición como lo es el hiperestrogenismo, que en general lo que se ocupa de máximo ejemplo es el embarazo, ¿cierto? Y lo que va a ocurrir aquí es un aumento de la proteína transportadora de hormonas tiroides, que es la TBG, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es por el que los estrógenos inducen un aumento de la síntesis de esta proteína transportadora en el hígado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que van a aumentar las fracciones totales, tanto la T4 y la T3, mientras que las fracciones libres se van a mantener normales. ¿Ya? Esto es lo que ocurre en el embarazo. Entonces va a aumentar la proteína transportadora y va a aumentar la fracción total de estas hormonas. ¿Ya? En general las fracciones libres están normales. Y la TSH también en general está normal. Puede haber una disminución inicial en respuesta al aumento de la gonadotrofina coriónica, ¿ya? Pero en general esta disminución no es tan significativa. Lo más frecuente es que esté normal, ¿ya? Y por último, la administración de glucocorticoides,
fase aguda, ¿cierto? Y por efecto de glucocorticoides, es que va a haber una inhibición de la D1, que es la de iodasa periférica, ¿cierto? Lo que nos va a llevar a una disminución de la biodisponibilidad de la parte T3, ¿cierto? Porque recordemos que la D1 va a transformar T4 a T3. Entonces va a haber una disminución de la T3 y también pueden causar una inhibición ya a nivel central de la TSH. ¿Ya? Esto es lo que nos va a causar los corticoides. Así que la alternativa correcta era el hiperestrogenismo porque nos va a plantear una T4 total aumentada con una TSH normal. ¿Ya? El eutiroide enfermo, dijimos, nos habrían hablado de la T3. Los corticoides exógenos también el principal cambio es una alteración de la desyodasa, ¿cierto? Y también nos inhibe la TSH. Y el hipotiroidismo subclínico ya sabemos que no tiene que ver con esto, ¿cierto? Porque es un patrón donde la T4 libre está normal con una TSH aumentada, ¿cierto? Entonces esta alternativa, la correcta era la B. Vamos ahora a ver la pregunta número 3, que dice, un paciente consulta por palpitaciones y temblor. Se realiza el laboratorio donde destaca una TSH muy suprimida, una T4 libre muy elevada, una tiroglobulina disminuida y una captación de yodo muy baja. El diagnóstico más probable es A. Tiroiditis subaguda en fase hipertiroidea. B. Tirotoxicosis facticia. C. Enfermedad de Basedow-Graves. Y D. Adenoma tóxico. Entonces aquí lo que tenemos que acordarnos es de las diferencias en los diagnósticos de los estados tirotóxicos, ¿cierto? Vamos a ir viendo nuestras opciones. En general, como sabemos, casi todos o sea, todos prácticamente, al menos los que están acá, porque no son centrales, van a cursar con una disminución de la TSH, ¿cierto? Y un aumento de la T4 libre. Eso ya lo sabemos. Vamos a analizar entonces los otros exámenes. En la tiroiditis subaguda, que en su fase hipertiroidea, como dijimos, sabemos se refiere a una destrucción de los folículos, ¿cierto? En general no va a alterar la relación T3 y T4 porque lo que pasa en la tiroiditis subaguda es que hay una destrucción y se libera el contenido del coloide, ¿ya? Y cosas que ya están preformadas. No es un aumento de la síntesis, sino que son cosas que ya están preformadas y se van a liberar por culpa de la destrucción. Por esto mismo es que también aparece un aumento de la tiroglobulina, ¿ya? Porque hay destrucción estructural de la glándula con liberación al plasma de estos componentes, ¿ya? Y por lo mismo, como la glándula se está destruyendo, hay una disminución de la captación de yodo, ¿ya? Esto es lo característico de la tiroiditis subaguda. Si ustedes se confunden con estas cositas, es útil acordarse de esto, ¿ya? Yo me acuerdo general de la estructura de esto, que el coloide es como un reservorio gigante de tiroglobulina y de hormonas tiroideas, y que aquí va a haber una destrucción estructural y que este contenido se va a ir a liberar al plasma. Y por eso va a causar hipertiroidismo. Bueno, no hipertiroidismo, tirotoxicosis, ¿cierto? Porque el hipertiroidismo se refiere a algo funcional. Entonces va a haber un aumento de la tiroglobulina y de las hormonas tiroideas, con una disminución de la captación porque no está produciendo más, simplemente está liberando lo que ya tiene, ¿ya? Y de hecho se está destruyendo, entonces va a captar menos. Ahora, la tirotoxicosis facticia, que se refiere a cuando las personas consumen un exceso de hormonas tiroideas pero exógenas, va a cursar también con este patrón de aumento de las hormonas libres y disminución de la TSH, aunque ojo porque estas cosas dependen del preparado, hay algunos que contienen T3, entonces podría estar baja la T4 o normal, y hay otros que contienen T4, ¿ya? Pero van a estar aumentadas en general las hormonas. Va a cursar esto. Esto es lo más importante de la tirotoxicosis facticia, ¿ya? Que va a tener una disminución de la tiroglobulina. Va a estar disminuida porque como hay un aumento de hormonas a nivel exógeno, que no son la producción, entonces eso va a inhibir la producción endógena, ¿ya? Porque hay aumento exógeno, va a inhibir la producción endógena de las hormonas. Entonces la tiroglobulina va a estar disminuida. Y como está disminuida toda la función de la tiroides por culpa de esta administración exógena, también va a estar disminuida la captación de yodo. ¿Ya? Eso sobre la tirotoxicosis facticia. La enfermedad de Graves, como sabemos, va
Estas últimas dos, la enfermedad de Graves y el adenoma tóxico, sí son hipertiroidismos propiamente tales, ¿ya? Porque no hay una liberación de lo que ya está preparado, no es por destrucción, no es por administración exógena, sino que es por aumento de la producción de las hormonas tiroides, ¿ya? Y como está aumentada la producción, en general cursan con un aumento de la T3, entonces va a subir la relación T3 partido por T4, ¿ya? Esto en general en los cuadros donde hay aumento de la síntesis de las hormonas tiroides, porque se va a sintetizar más T3 que la que se sintetizaba antes. Entonces va a haber un aumento de esta relación T3 partido por T4 a costas de aumento de T3, ¿ya? Por esto mismo, este mismo fenómeno de que es un aumento de la síntesis de las hormonas y que está activada toda la maquinaria, digamos, van a cursar con un aumento de la tiroglobulina, ¿ya? Estos aumentos que son por aumento de la funcionalidad de la tiroides en general son menos que cuando es por destrucción. Cuando más sube la tiroglobulina es por la destrucción de la glándula. Entonces aquí va a ser mucho más grande que estos dos, ¿ya? Esto sí sube, pero menos que en las destrucciones. Y como dijimos, ya que esto es un aumento de la función, va a haber un aumento de la captación del yodo, ¿ya? En ambos casos. Aquí recuerden que la enfermedad de Graves cursa con los TRAP positivos, ¿cierto? Y que estos pacientes, cuando ustedes estén estudiando un estado tirotóxico, tienen que pedirles además un cintigrama tiroideo. Cuando ustedes piden un examen de captación de yodo, es simplemente un porcentaje, es un número, ¿ya? Entonces uno se puede confundir con eso. Te va a servir para saber esto, si es que es por hiperfuncionante o no, digamos, la patología, por hiperfunción o no. Pero para saber, digamos, la morfología de la tiroides y cómo está captando, ahí tienes que pedir un cintigrama, ¿ya? Y el cintigrama es una imagen que te va a decir dónde está captando más. En caso de la enfermedad de Graves es difusa y un adenoma funcionante, la captación va a ser nodular, ¿cierto? Así que recuerden, en la captación de yodo propiamente tal es un porcentaje. Entonces, si ustedes quieren ya ahondar más en el diagnóstico diferencial y saber si es por un nódulo o no, o es difuso, tienen que pedir un cintigrama tiroideo, ¿ya? Aquí les aprovecho de mencionar algunas otras cosas que son más raras, como por ejemplo el coriocarcinoma y la mola, que van a cursar con un aumento muy grande de gonadotrofina coriónica. Y recuerden que estas comparten su unidad alfa, entonces puede estimular cuando esta concentración es muy alta el receptor de TSH, ¿ya? Entonces este cuadro se va a comportar como un exceso de TSH, ¿ya? Por otro lado, tenemos el estrumo ovárico, que es un tumor, que es un teratoma, pero que tiene células casi completamente tiroideas. Si se me fijan, este es una histología del tumor y que tiene así tal cual como que fuera una tiroides. Tiene coloide y todo. ¿Ya? Entonces lo que va a hacer es que exógenamente se va a producir, o sea, no exógeno, pero en el tumor, se va a producir hormonas tiroideas, pero ya formadas, las hormonas tiroideas como tales, ya no la TSH. Em, y claro, entonces esto va a tener TSH inhibida, ¿cierto? Esto se los pongo, es raro, no es frecuente como que lo pregunten, pero ha estado en años anteriores, ¿ya? Para que se acuerden. Así que se comporta como aumento de TSH por culpa de la gonadotrofina coriónica, pero este no, el estrumo ovárico produce ya listas las hormonas tiroides, independiente de TSH. Entonces, la alternativa correcta era la B, que era una tirotoxicosis facticia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya estaba inhibida, ¿cierto? La TSH, estaba aumentada la T4 libre, entonces el preparado que consumió este paciente era T4. La tiroglobulina estaba disminuida, que es lo clave porque esta administración exógena va a inhibir toda la maquinaria de la producción endógena y la captación de yodo también va a estar muy baja, ¿cierto? Em, Como dijimos, la A entonces tendría una tiroglobulina aumentada y el Graves con el adenoma tóxico tendrían aumentada la tiroglobulina y también la captación de yodo, ¿cierto? Eso, la correcta era la alternativa B. Nuestra última pregunta es la 4, que dice, una tirotoxicosis inducida por amiodarona de tipo 2 podrá diferenciarse de una de tipo 1 ¿en qué? A. La de tipo 1 se presenta en casos de consumo crónico del fármaco. La B dice, la de tipo 2 cursa con aumento de la síntesis de tiroglobulina. La de tipo 2 implica una tiroides con autonomía funcional y la de tipo 2 tendrá disminuida la captación de yodo.
Vamos a ver entonces cuál es la correcta. Tenemos que recordar que la miodarona tiene como un 40% de su estructura que es yodo, ¿ya? Entonces se comporta como una sobrecarga de yodo. Em, Puede generar hipotiroidismo si es que pasa esto de la pérdida del fenómeno de escape que explicamos al principio, porque al final es una sobrecarga de yodo y puede inducir hipertiroidismo. Primero, por el mecanismo de tipo 1, que es lo mismo que un jod-based. Lo mismo, es sobrecarga de yodo, pero un paciente que no sabía, por ejemplo, que tenía un nódulo hiperfuncionante, que tenía un hipertiroidismo subclínico, no sabía, o una enfermedad de Graves que todavía no estaba diagnosticada porque está como en etapa preclínica, y empieza a tomar amiodarona por cualquier cosa y le va a generar hipertiroidismo, pero hiperfuncionante porque es igual que un yod based. Mucho yodo, sobrecarga y aumento de toda la maquinaria y aumento de la producción de hormonas tiroides. Por otro lado, tenemos el hipertiroidismo de tipo 2, que aquí ya es un mecanismo de toxicidad, de destrucción. Aquí se destruyen las células de la tiroides en el tipo 2. Entonces se va a liberar, dijimos, todo ese contenido, así como parecido a una tiroiditis subaguda, se va a destruir la glándula, se destruye y se libera todo ese contenido del coloide hacia el plasma. No es que esté produciendo mucho, es que se está liberando por culpa de la destrucción, ¿ya? Esta tablita comparativa con los exámenes de laboratorio, ¿cierto? Entonces el de tipo 1 dijimos que era hiperfunción, o sea, va a aumentar la tiroglobulina por hiperfunción y la captación en general puede estar normal o aumentada por la hiperfunción. Y ya la de tipo 2, que es una reacción de destrucción, va a tener muy aumentada la tiroglobulina y muy disminuida la captación, ¿cierto? Porque se está destruyendo la glándula. Entonces, la alternativa correcta era la D, claro, que nos dice que la de tipo 2, que es por destrucción, tendrá disminuida la captación del yodo. Aquí la C no era correcta porque es la tipo 1 la que implica una tiroides con autonomía funcional. La B tampoco es correcta porque no es un aumento de la síntesis, es una liberación de tiroglobulina por destrucción, no por síntesis. Y la A no era correcta porque esto no tiene que ver con un consumo crónico, no es acumulativo, es una sobrecarga, puede pasar desde las primeras administraciones del fármaco, en ambos casos, ¿ya? No tiene que ver con la cronicidad. Y eso fue nuestro corto repasito de tiroides. Que les vaya muy bien en sus evaluaciones y en su fin de semestre. Recuerden que sus preguntas pueden hacerlas a nuestro Instagram. Adiós, que estén bien.